Hay una cortesía elemental por la que el derrotado de unas elecciones debe conceder la victoria. Esto suele ayudar a que el clima en el que se produce la transición sea más tranquilo. Cuando el derrotado lleva toda la campaña sembrando dudas sobre el resultado, ya no es una cuestión de cortesía, sino algo más grave. Jair Bolsonaro lleva toda la tarde en el Palacio de Planalto, en Brasilia, y todavía no ha reconocido la victoria de Lula da Silva. Dicen los medios brasileños que varios de sus ministros están intentando convencerle de que lo haga. Han intentado disuadirle de que conduzca al país a una doble legitimidad, que es una de las peores crisis a las que se puede enfrentar una democracia. Hoy, el día después de unas elecciones con un resultado al filo de la navaja, hay convocadas protestas. Algunas de ellas mantienen paralizadas las carreteras de 13 estados. Es la mitad del país, de un gran país. Son camioneros, partidarios de Bolsonaro, que no están dispuestos a la alternancia. Leo este titular en O Globo. Callado y abatido, Bolsonaro está siendo aconsejado para que se pronuncie sobre Lula. Por el momento, apagón. Ni un hilo de voz, ni pío en las redes sociales. Ahí permanecen los micrófonos de los periodistas dispuestos en la sala de conferencias de prensa del Palacio de Planalto, pero ahí no comparece nadie. Conectamos con nuestro corresponsal, Pablo Sánchez Olmos. Pablo, buenas tardes. En la última hora, el número de estados brasileños afectados por los bloqueos de carreteras acaba de ascender de 11 a 14, incluyendo entre ellos el Distrito Federal de Brasilia. Y aunque la policía ha logrado despejar algunas vías importantes, como la que comunica Río de Janeiro con Sao Paulo, la tensión sigue instalada en las calles de Brasil, especialmente en aquellas ciudades donde Bolsonaro obtuvo más apoyos. Lula ya ha obtenido el reconocimiento de la mayoría de líderes internacionales y también de algunos miembros del movimiento de Bolsonaro, como el presidente de la Cámara de los Diputados. Pero el líder ultraderechista continúa alimentando la incertidumbre con su silencio. Más de 18 horas después de trascender su derrota y pese a la insistencia de varios de sus ministros, Bolsonaro continúa aislado junto a su familia en el Palacio de Planalto de Brasilia sin ofrecer declaraciones ni despejar tampoco la duda de si facilitará la transición de poderes o si, como le reclaman muchos de sus seguidores, liderará un golpe militar para evitar el regreso al poder del expresidente y expresidiario Lula da Silva. Hay protestas, hay ira y hay incertidumbre. Y todo esto solo lo puede disipar Jair Bolsonaro. Seguiremos pendientes y conectados con nuestro corresponsal para ver si sale finalmente y se lo ofreceremos aquí en directo a la brújula. Bienvenido a la brújula, si se incorpora a esta hora la sintonía de Onda Cero. Aquí estaremos con ustedes hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Otra noticia que nos tiene pendientes durante toda esta tarde. Se supone que esta tarde ya deberían estar presentadas las enmiendas del PSOE a la ley trans. Lo sustancial de sus correcciones al texto se lo adelantábamos el viernes. Reconocería y asumiría la autodeterminación de género, pero la limitaría para los menores de 16 años. Así que entre los 14 y los 16 años no bastaría con el permiso de los padres para el cambio de sexo, sino que se precisaría de la intervención del juez. También se distinguiría entre la violencia de género y la violencia intragénero. No serían violencias equiparables. Todo esto estaría en las enmiendas, pero que conste, todavía no han sido presentadas a la mesa del Congreso. El PSOE está tratando de cerrar una crisis interna que ha desgarrado el partido. ¿Cómo? Por un lado, con estas enmiendas, que suponen una concesión indudable por parte de las feministas. Por de pronto asumirían la autodeterminación de género, que era algo que en un principio parecía que no iban a asumir jamás. Y Carmen Calvo hace suyas estas enmiendas. O sea que también haría suyos los artículos que no serán enmendados, en consecuencia. O al menos eso cabe interpretar de sus palabras de hoy desde Córdoba. Hacer una ley plenamente constitucional, protectora de la infancia como valor superior de la Constitución y, naturalmente, sacar adelante una legislación que, si tiene que ser sometida al escrutinio del Tribunal Constitucional, que todo apunta que sí, vuelva a ser absolutamente validada. Y la otra forma de sellar esta crisis interna consistiría en archivar todas las peticiones cruzadas que se han hecho los y las socialistas de un lado a otro de la trinchera
para que se expedienten las actitudes que serían atentatorias contra los intereses del partido. Así que de lo queer a las feministas se han ido lanzando acusaciones y las han ido elevando al órgano de garantías del partido. No serán, por tanto, expedientadas ni Carmen Calvo, ni Ángeles Álvarez, ni Amelio Alcárcel por sus críticas a la ley. Pero tampoco va a ser expedientado Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del partido, por sus palabras contra Carmen Calvo. Ya digo que esta es una forma de sellar la crisis interna, pero hay otra crisis, ¿eh? El problema ahora es que las enmiendas presentadas no convencen al activismo trans. Ya veremos si Podemos se aviene a negociarlas. Pero Uge Sangil es presidenta de la Federación Estatal LGTBI y dice que no, que por aquí no. Yo creo que hay celos, que hay envidia y puede que en algunas personas haya réditos políticos dentro de sus partidos. Carmen Calvo estará buscando su lugar o estará buscando algo o debe algo, no lo sé. Vamos ya con lo del CGPJ. El CGPJ. Estamos en plena escritura del relato del naufragio. ¿Por qué fracasó un acuerdo que ya estaba casi cerrado? Miren, hace 7 meses en el Partido Popular nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar. Pero lamentablemente lo que hemos visto es que el señor Feijóo no lidera nada. Ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país. La versión que ha impuesto Moncloa con su arrasadora artillería retórica es que si el CGPJ no ha sido renovado sería porque Feijóo es un títere en manos de poderes oscuros de la derecha que trabajan para impedir cualquier acuerdo con Pedro Sánchez. Esto exponía, ya la escuchaban, con cierto esfuerzo dramático, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros de hoy. Feijóo, por lo tanto, sería un líder duro, pero porque es demasiado blando. Esta es la paradoja. Le acusan de hincar la rodilla ante unos poderes oscuros de la derecha, o bueno, por ser más concretos, le acusan de haber sido doblegado por Isabel Díaz Ayuso. Tal es la obsesión que tiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la van a hacer emperatriz de lavapiés, como dice el Chotis. Están engrandeciendo su figura hasta extremos un poco caricaturescos. Solo Soros, en la mentalidad de Vox, tiene más poder. Según Vox, el mundo lo gobierna Soros. Según el PSOE, Isabel Díaz Ayuso. Unas horas antes de ese Consejo de Ministros, tras el que hablaba Isabel Rodríguez, Esteban González Pons daba su versión de lo ocurrido, en Más de Uno con Carlos Alsina. La historia que cuenta Pons es que el gobierno quebró la confianza en la negociación en este punto exacto, el de la reforma del delito de sedición. Les habían asegurado durante días que no habría un cambio en el delito de sedición. Este relato exigía incluso denigrar las informaciones publicadas en El País, en portada, bajo un titular que rezaba: el PSOE se abre a rebajar a la mitad la pena por sedición. Claro, Esteban González Pons había preguntado, ¿pero cómo es posible que si ustedes no van a rebajar el delito de sedición y ni siquiera lo están negociando con Esquerra, nos despertemos con esta portada del País? Bien, pues la redacción y publicación de esta noticia sería, según le aseguraba Bolaños a Pons en privado, periodismo de autor. No solo Bolaños volvió a garantizarme que las noticias sobre el delito en cuestión eran textualmente periodismo de autor o no noticia, sino que además Bolaños fue capaz de obligar a la ministra Montero a rectificarse de lo que había dicho en tribuna y salir en el pasillo. Y esto del periodismo de autor es una forma refinadísima de referirse a una trola, a una fantasía, a un cuento chino. Y me van a permitir que lo dude, porque 100 veces quien firma esa noticia, Carlos Cue, habrá adelantado los planes del gobierno y 100 veces se habrán confirmado. O sea que se les puede acusar de otra cosa. Habitualmente se le acusa al país de ser casi un BOE adelantado. Ahora, que se inventa estas noticias, yo creo que eso habría que descartarlo por completo, ¿eh? Otra cosa es que el gobierno quisiera mantener la discreción sobre sus acuerdos con Esquerra para aprobar los presupuestos. Ahora, qué forma tan extraña de mantener la discreción que referirse directamente y explícitamente a ellos desde la tribuna del Congreso de los Diputados, como hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Claro, en el PSOE son conscientes de lo difícil que sería hacer equilibrios con Esquerra en un lado y el PP en el otro. Y al final, claro, evidentemente se han descalabrado. González Pons incluso se comprometía a enseñarle a Alsina en privado el compromiso escrito por Félix Bolaños de que no habría una rebaja en las penas por sedición. Dado que tiene usted por escrito estos compromisos del ministro Bolaños, usted me dejaría a mí ver los escritos, que son WhatsApp, son en privado, emails. En privado podemos ver lo que quiera, pero privado, no, porque
Sí, porque hacer públicos los mensajes me parece que no es. Iba a decir una cosa antigua y me dirían que hasta heteropatriarcal, y a lo mejor me tachaban o me cancelaban por decirlo, pero no es de caballeros. Bueno, está muy preocupado por eso Esteban González Pons. Bueno, en cualquier caso, pues le habrá enseñado los WhatsApps en los que Félix Bolaños trataba de tranquilizarle. Y luego hay otra subtrama muy interesante en esta historia, que es la de los jueces del gobierno. En la primera reunión entre Sánchez, Feijóo, Bolaños y yo, se acordó que este régimen se les aplicaría a los actuales ministros del gobierno, y el presidente no puso objeción. Pero el lunes Bolaños me indicó que había muchas dificultades en el gobierno porque alguno de los ministros jueces estaba muy inquieto. De hecho, ese martes se produjo una filtración a eldiario.es, yo creo que de parte de uno de estos ministros jueces. Entonces, en la negociación que reemprendimos el martes, acordamos que no se les aplicaría la primera parte, porque tenía sentido que si ellos habían entrado en unas condiciones laborales en el gobierno, esas condiciones se les mantuviera, y no de repente se les cambiase la condición laboral por la que aceptaron ser ministros por la de la excedencia. Pero que se les aplicaría lo segundo, que tanto Robles como Marlaska como Llop, cuando dejaran de ser ministros o diputados, tendrían que pasarse 2 meses sin poner sentencias y volver a concursar para recuperar sus antiguas plazas. Es decir, Marlaska tendría que concursar para volver a la Audiencia Nacional. Desde ese momento hubo una oposición por parte de los ministros jueces, desde el martes, a que el acuerdo fructificase.